Reproducción y lucha feminista en la nueva División Internacional del Trabajo, 1999. Comenzando por el reconocimiento de que el patriarcado y la acumulación a escala mundial constituye el marco estructural e ideológico en el cual la realidad cotidiana de las mujeres tiene que ser entendida. El movimiento feminista internacional no puede hacer otra cosa sino desafiar este marco, junto con la división sexual e internacional del trabajo, a los cuales está íntimamente ligado. Todas las consideraciones desarrolladas hasta aquí pretenden conducir fundamentalmente a una tesis que queremos sostener, a saber que el desarrollo capitalista siempre ha sido insostenible, sobre, sobre todo por su impacto humano. Para entender esto, basta con planteárselo desde el punto de vista de quienes han muerto y siguen muriendo por su causa. En efecto, para nacer supuso el sacrificio de segmentos indigentes de la humanidad. Supuso exterminios en masa, producción de hambre y miseria, esclavitud, violencia y terror, y en su avance sigue presuponiendo todo esto. En este hecho, ampliamente reconocido que el movimiento de liberación de las mujeres ha adquirido durante las dos últimas décadas una dimensión internacional, ya que se han formado redes en todo el mundo, especialmente al abrigo de las conferencias internacionales promovidas por las Naciones Unidas. Así hoy en día, parece que comprendemos los problemas a los que se enfrentan las mujeres mejor que en cualquier otro momento del pasado. Sin embargo, si examinamos las perspectivas que conforman las políticas feministas en Estados Unidos y en Europa, debemos concluir que la mayor parte de las feministas no se han reconocido ni han confrontado los cambios que la economía mundial ha provocado en las condiciones materiales de las mujeres y sus implicaciones para con la lucha feminista. Al día de hoy tenemos casos de investigación que muestran que la situación de las mujeres se ha empobrecido en todo el planeta, pero pocas feministas reconocen que la globalización no solo ha causado una feminización de la pobreza, sino ha dado paso al surgimiento de un orden colonial y ha provocado nuevas divisiones entre las mujeres que las feministas deben afrontar, incluso aquellas que se muestran críticas con las políticas promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a menudo se decantan por posiciones reformistas que condenan la discriminación por motivos de género, pero que dejan intacta la hegemonía global de las relaciones capitalistas. Por ejemplo, muchas feministas deploran la carga desproporcionada que supone para las mujeres los planes de ajuste estructural y otros programas de austeridad y recomiendan que las agencias de desarrollo presten más atención a las necesidades de las mujeres o que promuevan que las mujeres participen de los planes de desarrollo, pero rara vez se posicionan contra los mismos programas o contra las agencias que los imponen, o reconocen que la pobreza, la explotación económica es un destino compartido con los hombres. También existe una clara tendencia a considerar los problemas a los que se enfrentan las mujeres como un asunto de derechos humanos y a intentar priorizar las reformas legales como las herramientas básicas de la intervención gubernamental. Esta perspectiva consigue desafiar el orden económico mundial que es la raíz de las nuevas reformas de explotación que sufren las mujeres. También la campaña de denuncia de la violación contra las mujeres que ha despegado en los últimos años. Se ha centrado en la violencia física y en la violencia y en la violación en el entorno doméstico, en línea con las directrices de la ONU.
pero ha ignorado la violencia inherente al proceso de acumulación capitalista, la violencia de las hambrunas, las guerras y los programas de contrainsurgencia que han llenado a lo largo de los años 80 y 90 el camino para la globalización económica. En este contexto, mi primer objetivo es mostrar que la globalización del mundo económico ha causado una enorme crisis dentro de la reproducción social de las poblaciones de África, Asia y Latinoamérica, y que sobre estas bases se ha asentado una nueva división internacional del trabajo que se aprovecha del trabajo de las mujeres de estas regiones en beneficio de la reproducción de la mano de obra metropolitana. Esto significa que las mujeres de todo el mundo están siendo integradas en la economía mundial como productoras de mano de obra, no solo a nivel local, sino también para los países industrializados, además de producir mercancías baratas para la explotación global, defendiendo que esta reestructuración global del trabajo reproductivo abre una crisis dentro de las políticas feministas, ya que introduce una nueva división entre las mujeres que debilita la posibilidad de una solidaridad feminista global y amenaza con reducir el feminismo a un mero vínculo para la racionalización del orden económico mundial. La nueva división internacional del trabajo. Para poder evaluar las consecuencias de la división internacional del trabajo sobre las mujeres, es necesario tener en cuenta qué queremos decir con este concepto, ya que la teoría convencional nos da una visión parcial de los cambios que han sucedido. La división internacional del trabajo se identifica comúnmente con la reestructuración internacional de la producción de bienes de consumo que ha tenido lugar desde mediados de la década de los 60, cuando en respuesta a la insatisfacción de los conflictos laborales, la corporación multinacional empezó a reubicar sus plantas industriales, especialmente aquellas que pertenecían al campo del trabajo intensivo como el sector textil y electrónico, en los países en vías de desarrollo. Es por esto que se identifica la División Internacional del Trabajo con la formación de zonas de libre comercio, asentamientos industriales exentos de cualquier regulación laboral y que producen para la exportación y de líneas de montaje global por parte de las corporaciones transnacionales, basándose en una teoría. Tanto los más media como los planificadores económicos han relanzado el mito del capitalismo como el gran promotor de la interconectividad y la equidad, logrando esta vez sus objetivos a escala planetaria. Según este argumento, estaríamos presenciando la industrialización del tercer mundo. Afirman que este periodo eliminará las jerarquías que han caracterizado históricamente la división internacional del trabajo y que tendrá un impacto positivo en la división sexual del trabajo. Las mujeres que trabajan en zonas de libre comercio se benefician supuestamente de su incorporación del mundo laboral, ganando así una nueva independencia y la formación necesaria para competir en el mercado laboral internacional. Aunque aceptadas por los economistas neoliberales, esta teoría no estaba exenta de críticas. Robin Cohen observó que los movimientos de capital del norte al sur no son cuantitativamente suficientes para justificar la hipótesis de una nueva división internacional del trabajo. A finales de la década de los 80, solo el 14% de actividades manufactureras se llevan a cabo en los países de desarrollo y el boom industrial se había concentrado en unas pocas áreas.
Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y México. También se ha hecho evidente que la introducción de las zonas de libre comercio ni desarrollan el tejido industrial de los países que los alojan, ni tiene un efecto positivo en sus niveles de empleo, mientras que si supone un expolio de sus recursos. En lo tocante a las mujeres que trabajan en esas zonas, sus organizaciones han denunciado que esta modalidad de trabajo genera un tipo adicional de subdesarrollo y supone incluso una forma oculta de esclavitud. Los salarios dentro de las zonas de libre comercio se mantienen por debajo de los niveles de subsistencia, muchas veces inferiores a los de salarios mínimos de los países industrializados, y mediante todo tipo de manera de intimidación. En Indonesia, los salarios recibidos en las zonas de libre comercio son tan bajos que las familias de los trabajadores deben completar los ingresos necesarios para la supervivencia. Junto a ello, las mujeres se ven forzadas a trabajar largas horas en condiciones poco seguras. Están sujetas a cacheos diarios para asegurar de que no llevan nada de las plantas. A menudo se ven forzadas a usar la píldora de control de natalidad para no quedarse embarazadas y trastocar la producción, y se restringe su capacidad de movimiento. En muchos casos se las encierra dentro de las fábricas sin permiso para salir hasta que hayan alcanzado la cuota de producción establecida. Debido a esto, han muerto cientos de mujeres en México y en China, al no poder huir de los edificios mientras se producía un terremoto o el edificio estaba en llamas. Y en todos los países se las persigue cuando intentan organizarse laboralmente. Pese a las duras condiciones, las trabajadoras de las zonas de libre comercio no se han quedado de brazos cruzados frente a la penetración de las relaciones capitalistas en sus comunidades. Desde México a Filipinas, pasando por las islas del Caribe, las trabajadoras de las zonas de libre comercio han contribuido redes de apoyo y organizado huelgas y movilizaciones que han puesto a la defensiva a los dirigentes empresariales y a los gobiernos que habían dado luz verde a la implantación de las zonas de libre comercio. No obstante, yerra cualquier esperanza que se haya puesto en el que el impacto económico de estas zonas de libre comercio pudiese ser beneficioso para las trabajadoras. En la medida en la que la razón de ser de este tipo de zonas es la creación de entornos laborales en los que los trabajadores no tengan derecho alguno. No es esta la única razón por la que deberían revisar la teoría convencional sobre la nueva división internacional del trabajo. Igual de importante es el hecho de que la teoría convencional siga reconociendo solo como trabajo y actividad económica la producción de mercancía, mientras que no le prestan atención alguna al trabajo reproductivo, pese a la década de ensayos feministas sobre la contribución de esta actividad a la acumulación de capital. Así parece que la teoría convencional no tiene nada que decir sobre los cambios macroscópicos que la expansión de las relaciones capitalistas ha producido en las condiciones de la reproducción social en el sur global. El único aspecto de la reproducción que habitualmente mencionan los teóricos es el impacto que el trabajo de las zonas de libre comercio tienen en la vida familiar y en la gestación de trabajo doméstico. De todas maneras, esto es solo una pequeña parte de un proceso mucho más amplio que destruye las vidas de la gente, sin la cual no serían posibles ni la nueva edición internacional del trabajo ni las zonas de libre comercio. Si se observa
La nueva división internacional de trabajo desde el punto de vista de la reproducción y la producción se puede trazar una radiografía muy distinta a la mostrada por los defensores del nuevo orden mundial. Antes de nada, porque se puede ver que la expansión de las relaciones capitalistas está firmemente sujeta, como ya lo estaba en tiempos de los cercamientos ingleses de la conquista de América, a premisas de la separación de los productores de los medios de reproducción y de la destrucción de cualquier actividad económica que no esté orientada al mercado, comenzando por la agricultura de subsistencia. También podemos ver cómo la globalización económica ha conducido a la formación de un mundo proletario que no es propiedad de ninguno de los medios de producción, forzado a depender de las relaciones económicas para su supervivencia, pero sí acceso a ingresos económicos. Esta es la situación del Banco Mundial, que ha creado en África, Asia y Sudamérica, gracias a las políticas de liberalización. Estas políticas han mirado tanto la producción social de las poblaciones del tercer mundo, que incluso el Banco Mundial ha tenido que reconocer que ha cometido fallos. Nos ha conducido a un nivel de pobreza sin precedentes en el periodo postcolonial y han borrado los logros más importantes conseguidos por las luchas anticoloniales. El compromiso de los estados de las naciones recién independizadas a intervenir en la reproducción del proletariado nacional. Los recortes masivos en el gasto gubernamental para servicios sociales, las repetidas devaluaciones de la moneda y las congelaciones salariales está en el centro de los programas de ajuste estructural y en la agenda neoliberal. También hay que mencionar las actuales expropiaciones de las tierras llevadas a cabo por la agricultura comercial, la institución de un constante estado de guerra, interminables guerras, masacres, poblaciones enteras obligadas a huir de las tierras convirtiéndose en refugios. No solo las consecuencias de un empoderamiento y empobrecimiento dramático que intensifican como los medios de masa quieren hacernos creer. Los conflictos étnicos, políticos y religiosos son complementos impredecibles para la privatización de las relaciones territoriales y el intento de crear un mundo en el que nada escapa a la lógica del beneficio. Estos son los últimos medios utilizados para expropiar a las poblaciones que hasta hace poco tenían acceso a tierras y a los recursos naturales, de los que ahora se han apropiado las corporaciones multinacionales. El ajuste estructural y la liberalización económica también han acabado con las políticas de sustitución de importaciones que habían adoptado los ex países coloniales durante la década de 1960 para lograr cierto grado de autonomía. Este paso ha provocado el desmantelamiento de la industria local, ya que al abrir el mercado doméstico a las importaciones extranjeras, se ha permitido a las transnacionales inundar los mercados con productos importados, como los que no puede competir la industria local. La construcción en las zonas de libre comercio no ha remitido esta situación, sino que la ha explotado beneficiosamente de ella, permitiendo que las empresas extranjeras mantengan salarios inferiores a los niveles de subsistencia, razón por la cual, tal y como argumenta Saskia,
las zonas de libre comercio se han convertido en trampolines para la migración. La industrialización del tercer mundo es un mito, como lo ratifica el hecho de que durante las décadas de 1980 y 1990 la transferencia de capitales de primer al tercer mundo ha sido reemplazada por el traspaso de capital y el trabajo tercer al primer mundo. La escala a la que se desarrollan estos fenómenos es inmensa. Las remesas supone en importancia y tamaño el segundo mayor flujo de dinero tras los ingresos derivados del petróleo. En algunas partes del mundo, por ejemplo en México, hay poblaciones enteras que dependen de ellas. Según el Banco Mundial, el volumen de las remesas ha pasado de los 24.000 millones de dólares durante la década de 1970 hasta los 65.000 millones en los años 80. Y estas cantidades solo se refieren a las remesas que pasan a través de sistemas bancarios. No incluyen aquellas en especie, como por ejemplo muebles, aparatos de televisión y otros bienes que los inmigrantes transportan en los viajes a sus países. La primera consecuencia del empoderamiento al que la liberalización económica ha condenado al mundo proletario ha sido el despegue de un vasto movimiento migratorio del sur al norte, subsiguiente a las transferencias de capital que el pago de la deuda externa ha causado. El movimiento migratorio de proporciones bíblicas que supone un aspecto estructural del nuevo orden económico y que es inherente a la globalización del mercado de trabajo, evidencia la manera en la que se ha reestructurado la División Internacional del Trabajo y demuestran que la crisis de la deuda y el ajuste estructural han creado un sistema de apartado global. Es por ello que el tercer mundo se ha visto transformado en una inmensa empresa de mano de obra barata que funciona respecto a las economías metropolitanas de la misma manera que no hacían los bantustantes respecto a las áreas blancas en Sudáfrica. No es casual que la salida de los mismos se ven regulada por un sistema similar de pases y restricciones, lo que garantiza que los inmigrantes se ven doblemente devaluados en los países de llegada como inmigrantes y como trabajadores no documentados. Al introducir las restricciones que hacen los trabajadores inmigrantes estén indocumentados, la inmigración se usa como método para reducir el coste de la mano de obra, porque solo si los inmigrantes están social y políticamente devaluados, pueden ser utilizados para contener las exigencias de la clase obrera local. Para aquellos que no pueden emigrar o que tienen acceso a las remesas que envían los inmigrantes, la alternativa es una vida de penurias, falta de alimentos, medicina, agua potable, electricidad, escuelas, carreteras en buen estado, desempleo masivo. Son para la mayoría su realidad cotidiana, reflejada en un coste estallido de epidemias, disgregaciones de la vida familiar y el fenómeno de niños viviendo en las calles o trabajando en condiciones de esclavitud. También se refleja la realidad de las intensas luchas que a veces toman la forma de revueltas urbanas, mediante las cuales las poblaciones de los países ajustados intentan resistir al cierre de las industrias locales, al aumento de los precios de los productos básicos y los transportes, a la extorsión económica a la que están sujetos en nombre de pago de la deuda. A partir de esta descripción podemos ver
que cualquier proyecto feminista que únicamente se preocupa de la discriminación sexual y que no acierte a situar la feminización de la pobreza en el contexto del avance de las relaciones capitalistas está condenado a ser irrelevante, además de acabar por ser finalmente cooptado. La nueva División Internacional de Trabajo introduce una redistribución internacional del trabajo reproductivo que refuerza las jerarquías inherentes a la división sexual del trabajo y crea nuevas divisiones entre las mujeres. Emigración, reproducción y feminismo internacional. Si es verdad que las remesas enviadas por los inmigrantes constituyen al mayor flujo de dinero mundial tras los ingresos derivados del petróleo, entonces la principal mercancía que el tercer mundo exporta al primero es la fuerza de trabajo. Dicho de otra manera, igual que el pasado, también hoy la acumulación capitalista es sobre todo una acumulación de trabajadores, un proceso que se da principalmente de la inmigración. Eso significa que una parte significativa del trabajo necesario para reproducir la mano de obra metropolitana lo llevan a cabo mujeres en África, Asia y Latinoamérica, o en antiguos países socialistas, principales puntos de origen de los movimientos migratorios contemporáneos. Este trabajo nunca computa en la deuda del tercer mundo, pero sí que contribuye directamente a la acumulación de riqueza en los avanzados países capitalistas y que la inmigración se utiliza para contrarrestar el declive demográfico, mantener los salarios a la baja y transferencia el plus trabajo de las colonias de las metrópolis. Esta es una realidad de las feministas tienen que conocer, tanto para desenmascarar lo que supone la integración en la economía global, como para desmitificar la ideología de la ayuda al tercer mundo, que esconde una inmensa apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres. Las mujeres de todo el mundo no solo producen los trabajos que mantienen en funcionamiento la economía global. Desde comienzos de la década de los 90 se ha producido un salto en la emigración femenina del sur global al norte, en el que proveen un porcentaje en continuo incremento de la mano de obra empleada en el sector servicio y el trabajo doméstico, tal y como ha observado Cynthia Enloe. Con la imposición de políticas económicas que incentivan la inmigración, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha permitido a los gobiernos de Europa, Estados Unidos y Canadá resolver la crisis del trabajo doméstico que se encuentra en los orígenes del movimiento feminista y ha liberado a miles de mujeres solo para que produzcan más trabajo exodoméstico. El empleo de mujeres filipinas o mexicanas que por una modesta suma limpian las casas, crían a los niños, cocinan y cuidan a los mayores, permiten que las mujeres de clase media escapen de un trabajo que ya no quieren o no pueden hacer durante más tiempo, sin reproducir simultáneamente su nivel de vida. Es evidente que esta es una solución problemática, ya que se crean relaciones entre las mujeres de criadas señoras, complicándolas aún más si cabe por los prejuicios que rodean el trabajo doméstico. La asunción de que no se trata de un trabajo real y que debería ser pagado lo menos posible, cuyos límites no están definidos. El empleo de trabajadoras domésticos hace además a las mujeres, más que al Estado, responsables del trabajo reproductivo y debilita la lucha contra la división del trabajo en el interior de las familias, ya que libra a las mujeres de la tarea
de obligar a los hombres a compartir las tareas domésticas. Para las mujeres inmigrantes, asumir un trabajo doméstico supone una elección dolorosa, ya que es un trabajo pagado pobremente y que requiere que cuiden las familias de otros, mientras que ellas tienen que dejar de lado a las suyas propias. Durante las décadas de 1980 y 1990 se ha desarrollado otro fenómeno que demuestra el intento de volcar las tareas de reproducción de mano de obra sobre las espaldas de las mujeres del tercer mundo. Entre los hechos más significativos se encuentra el desarrollo de un vasto mercado infantil de alcance internacional, organizando mediante sistemas de adopción y que ha evolucionado en un negocio que mueve anualmente miles de millones de dólares. Hacia finales de los años 80 se calculaba que cada 48 minutos un niño adoptado entraba en Estados Unidos. Y a comienzos de la década de 1990, solo desde Corea del Sur se exportaron 5.700 niños anuales a Estados Unidos. Hoy, lo que las feministas han descrito como un tráfico de menores internacional se ha extendido incluso a los antiguos países socialistas, sobre todo a Polonia y Rusia, donde el descubrimiento de agencias de venta de niños en 1994, más de 1.500 fueron exportados a Estados Unidos. Ha levantado un escándalo nacional. Hemos podido ver también el crecimiento de las granjas de bebés, en las que específicamente se producen niños para su exportación, y el empleo creciente de mujeres de tercer mundo, como madres de alquiler. La subrogación materna, como la adopción, permite a las mujeres de los avanzados países capitalistas evitar la interrupción de sus carreras o hacer peligrar su salud por tener un hijo. En contraprestación, los gobiernos del tercer mundo se benefician del hecho de que cada niño vendido trae divisa extranjera a sus arcas, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aprueban tácitamente esta práctica, puesto que la venta de niños sirve para corregir el exceso demográfico y armoniza con el principio por el cual las naciones deudoras deben exportar todos sus recursos naturales. De los bosques a los seres humanos también hemos visto la masificación, especialmente en algunas partes de Asia, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, de la industria del sexo y el turismo sexual, sirviendo a una clientela internacional, incluyendo a la Armada de Estados Unidos, que desde la Guerra de Vietnam utilizan estos países como zonas de descanso y recuperación. A finales de los años 80, tan solo en Tailandia, de una población de 52 millones de personas, 1 millón de mujeres trabajan en la industria del sexo. A esto debemos añadirle el inmenso crecimiento en el número de mujeres del tercer mundo o de los antiguos países socialistas que trabajan como prostitutas en Europa, Estados Unidos y Japón, a menudo en condiciones de semiesclavitud. No menos importante es el tráfico de esposas por catálogo, que en los años 80 se ha desarrollado a una escala internacional. Tan solo en Estados Unidos, unos 3.500 hombres contraen matrimonio con mujeres que han seleccionado por catálogo. Las esposas son mujeres jóvenes que provienen de las zonas más pobres del sureste de Asia o de Sudamérica, aunque también hay mujeres de Rusia y de otros antiguos países socialistas que han elegido este método para emigrar. En 1979, 7.759 mujeres filipinas dejaron su país por este medio. El tráfico de esposas por catálogo explota por un lado el empobrecimiento de las mujeres y por otro el sexismo y el racismo de los hombres norteamericanos y europeos que desean una mujer que puedan controlar y que confían en la vulnerabilidad de las mujeres que dependen de ellos para poder quedarse en el país.
Tomados en conjunto, estos fenómenos muestran que lejos de ser una herramienta para la emancipación femenina, la nueva División Internacional de Trabajo es el vínculo de un proyecto político que intensifica la explotación de las mujeres y recupera formas de trabajo coercitivo que habíamos considerado extintas en la desaparición de los imperios coloniales. También relanza la imagen de las mujeres como objetos sexuales y como creadoras, e instituyen entre las mujeres una relación similar a la que mantienen las mujeres blancas y negras durante el apartheid en Sudáfrica. El carácter antifeminista de la nueva División Internacional del Trabajo es tan evidente que debemos preguntarnos hasta qué punto ha sido obra de mano invisible del mercado o ha supuesto una respuesta planificada a las luchas de las mujeres. Ha mantenido contra la discriminación, el trabajo no remunerado y el subdesarrollo en todas sus formas. En cualquier caso, las feministas debemos organizarnos contra este intento de recolonización, en el que la nueva División Internacional de Trabajo es un vínculo que reabre la lucha en el terreno de la reproducción. No es útil en la práctica criticar a las mujeres que emplean trabajadoras domésticas, como hacen algunas feministas. Mientras el trabajo reproductivo sea mantenido como una responsabilidad individual o familiar, puede que no dispongamos de muchas alternativas, especialmente cuando tenemos que cuidar de alguien que está enfermo o no es autosuficiente y además tenemos un trabajo fuera del hogar. Es la razón por la que muchas mujeres con hijos pequeños dependen de las ayudas sociales, pero esta alternativa está cerca de extinguirse. También existe el peligro de que al condenar el empleo de las trabajadoras domésticas sin proponer ninguna alternativa, se refuerce la ilusión de que el trabajo reproductivo no es un trabajo impredecible. Esta asunción ha plagado las políticas feministas de los años 60 y hemos pagado un alto precio por ello. Si el movimiento feminista hubiese luchado por hacer que el Estado reconociese el trabajo reproductivo como el trabajo y hubiese adquirido responsabilidad financiera por ello, puede que no hubiésemos tenido que contemplar el desmantelamiento de los pocos presupuestos sociales a los que podríamos optar, ni una nueva solución colonial a la cuestión del trabajo reproductivo. También hoy una movilización feminista que obliga al Estado a pagar por el trabajo reproductivo sería bastante efectiva en la mejora de las condiciones y en la construcción de la solidaridad entre mujeres. Consideraciones similares merecen los esfuerzos que las feministas realizan para convencer a los gobiernos de que legislen como delitos la violencia doméstica y el tráfico de mujeres, ya que estas incentivas no van a la raíz de los abusos perpetrados a las mujeres. ¿Puede el castigo poner remedio a las situaciones abyecta pobreza que padecen y que llevan a los progenitores a vender a sus hijos o a introducirlos en la prostitución en algunos países? ¿Y cómo podrían los gobiernos de Asia o África mejorar las condiciones de las mujeres cuando el Banco Mundial y la nueva División Internacional de Trabajo lo refuerzan a cortar todos los programas de gasto social y adoptar estrictos programas de austeridad? ¿Cómo podrían estos gobiernos proporcionar un acceso igualitario de las mujeres a la educación o mejoras en el sistema sanitario cuando los ajustes estructurales exigen que se recorten todos los subsidios para estos programas? ¿Estarán deseosos de enviar a sus hijas a la escuela cuando sus hijos están desempleados tras haber adquirido un diploma? Si el feminismo internacional y la sororidad global son posibles, las feministas deben hacer suya la lucha contra los ajustes estructurales, contra el pago de la deuda externa y la introducción de las leyes de protección intelectual. Las señales más visibles de los métodos
por los cuales se está organizando la nueva División Internacional de Trabajo y con los que se está provocando el hundimiento de los medios de subsistencia de la mayoría de la población del planeta, tal y como las feministas del tercer mundo han señalado a menudo. Las desigualdades que existen entre las mujeres a nivel internacional también afectan a las políticas del movimiento feminista. El acceso a mayores recursos, transportes, préstamos, publicaciones, veloces medios de comunicación, permite a las feministas europeas y estadounidenses imponer sus agendas en las convenciones internacionales y jugar un papel hegemónico en la definición de cómo deben ser las luchas feministas y el feminismo. Las relaciones de poder que genera la nueva División Internacional de Trabajo también se reflejan en el papel que las mujeres juegan en las organizaciones no gubernamentales metropolitanas que financian proyectos generadores de ingresos para las mujeres del tercer mundo, además de movilizar el trabajo no remunerado de las mujeres para compensar la pérdida de servicios sociales que causa el ajuste estructural. Estos proyectos generan una relación patrón-cliente entre las mujeres. Las ONG metropolitanas deciden qué proyectos financian, cómo evaluarlos, a qué mujeres reclutan. Todo esto sin contar con las mujeres cuya labor organizan. Deberían tenerse en cuenta que la función que las ONG metropolitanas juegan respecto a las mujeres que ayudan es en parte respuesta al debilitamiento del papel de los maridos y del Estado como supervisores del trabajo de las mujeres en los países sujetos al ajuste estructural, mientras que los hombres emigran o no tienen el dinero necesario para mantener una familia y paralelamente el Estado no cubre las necesidades o se supone que no tienen fondos para invertir en la reproducción social. Emerge un nuevo régimen patriarcal que sitúa a las mujeres del tercer mundo bajo el control del Banco Mundial y la nueva División Internacional de Trabajo y de todas las ONG que gestionan proyectos generadores de ingresos y programas de ayudas. Estos son los nuevos supervisores y explotadores del trabajo reproductivo de las mujeres, y este nuevo patriarcado se apoya en la colaboración de las mujeres europeas y norteamericanas, que como nuevas misioneras son reclutadas con el objetivo de entrenar a las mujeres de las colonias para capacitarlas y que desarrollen las actitudes necesarias para que lleguen a integrarse a la economía global. Este análisis de la nueva División Internacional de Trabajo muestra los límites de la estrategia política feminista que nos sitúa la lucha contra la discriminación sexual dentro de un marco de trabajo anticapitalista. También muestra que el desarrollo capitalista no solo continúa produciendo pobreza, enfermedades y guerras, sino que únicamente puede sobrevivir mediante la creación de divisiones dentro del proletariado, las mismas que descartan e imposibilitan la consecución de una sociedad libre de explotación. Es por todo esto que las políticas feministas deben subvertir la nueva División Internacional del Trabajo y el proyecto de globalización económica del que surge. Los movimientos de base feminista a lo largo del planeta exigen la devolución de las tierras comunales, el rechazo al pago de la deuda externa y la abolición de los ajustes estructurales y la privatización de tierras. Nos recuerdan que no podemos separar la demanda de la igualdad, de la crítica al rol que el capital internacional tiene en la recolonización de sus países y que las luchas de las mujeres llevan a cabo cotidianamente para sobrevivir. Son luchas políticas y luchas feministas.